Hola, hola, gracias por ver el video. Hoy vamos a ver una de las secciones cónicas y en este caso la hipérbola. ¿Por qué secciones cónicas? Porque la hipérbola surge de la intersección entre un plano y un cono, como podemos ver en la figura. La región amarilla es la curva abierta y de dos ramas denominada hipérbola. Si vamos a la definición formal de la hipérbola, es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que el módulo de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. ¿Sí? Para entender un poco mejor la definición, vamos a graficarlo. Tenemos un punto del plano, tenemos el foco 1 y el foco 2, que son dos puntos fijos, y vamos a determinar las distancias del foco 1 al punto y del foco 2 también al punto, ¿sí? Vamos a dibujar la hipérbola y a verificar que al modificar el punto sobre la hipérbola, las distancias, ¿sí? La diferencia, el módulo de la diferencia de las distancias debe ser constante, es decir, siempre me va a dar el mismo número. Entonces, si tenemos que el módulo de la diferencia de las dos distancias es constante, que es 2a, luego vamos a ver qué quiere decir, me debe dar siempre igual. En este caso tenemos que la distancia es 3,34 la 1 y la distancia 2 es 6,38. Al modificar el punto P me debería dar siempre lo mismo, ¿sí? Como podemos ver en el rastro del punto P, ¿sí? de una de las ramas, y podemos cambiar a la otra también. Y siempre nos debería dar igual, ¿sí? Esa es la particularidad que tiene la hipérbola. Bien, veamos ahora algunos de los elementos que la componen. Para graficar la hipérbola necesitamos los siguientes datos: los focos, que son dos puntos fijos. Luego vamos a tener los vértices, vértice 1 y vértice 2, ¿sí? Que están dados por el parámetro A, ¿sí? La distancia entre el centro de la hipérbola y uno de los vértices es A. La misma va a ser entre el centro y otro de los vértices, ¿sí? Luego vamos a tener un rectángulo formado tanto por los vértices 1 y 2, sus distancias y la distancia de B hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Esto es lo primero que tenemos que graficar, este rectángulo, para guiarnos. Luego, ese rectángulo, vamos a dibujar las asíntotas, que las asíntotas son las rectas que cruzan a ese rectángulo en los vértices. Obviamente pasa por el origen de coordenadas, que es el caso que vamos a ver. Luego, ya teniendo estos datos, podemos graficar la hipérbola, que fíjense que pasan por los vértices, obviamente, y no pasan a las asíntotas, ¿sí? Las asíntotas son rectas infinitas que no permiten pasar a las ramas de la hipérbola, ¿sí? Veamos los elementos y sus ecuaciones. Los elementos, entonces, vamos a tener a los focos, foco 1 y foco 2, que son puntos, vértice 1 y vértice 2, que también son puntos y van siempre sobre el mismo eje que los focos. Y tenemos el eje real, que es igual a 2a, entonces es la distancia entre los vértices, ¿sí? Si la distancia entre el centro y uno de los vértices es a, la misma es hacia el centro y hacia el vértice 1. La distancia entre el vértice 1 y el vértice 2 es a más a, por lo tanto me da 2a. El eje imaginario es 2b, es decir, la distancia entre el centro y el parámetro b, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo en el eje vertical en este caso, ¿no? La distancia focal es 2 por c, es la distancia entre los focos, ¿sí? La distancia entre el centro y un foco es c. La misma es de el centro al otro foco, por lo tanto la distancia entre ellos es c más c, por lo tanto es 2c. Luego tenemos a las asíntotas, ¿sí? Que tienen como ecuación una recta que pasa por el origen, entonces una va a ser creciente y la otra va a ser decreciente. Por lo tanto, una va a ser positiva y la otra va a ser negativa, ¿sí? Siempre con los parámetros, en este caso B y A, ¿sí? Bien.
Vamos ahora con la relación pitagórica. Si trazamos el segmento entre el centro y uno de los vértices y entre el centro y el parámetro B y unimos esos puntos determinados, queda un triángulo rectángulo, ¿sí? La particularidad es que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es igual al semieje focal, ¿sí? Es igual a C. Recordemos que si el eje imaginario es 2B, el semieje va a ser la mitad, es decir, va a ser B. Lo mismo pasa con el eje real y con la distancia focal, ¿sí? O con el eje focal. Entonces, la relación pitagórica surge de ahí. Como el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, queda determinada la relación entre los tres parámetros, ¿sí? Relación que se va a utilizar mucho al calcular los elementos. Bien, tenemos luego la excentricidad. La excentricidad es C sobre A y siempre nos tiene que dar, al hacer este cálculo, mayor a 1. ¿Sí? Eso es una forma de comprobar que el cálculo de los elementos y de los parámetros está bien hecho, cuando la excentricidad nos da mayor a 1. Bien, vamos con el lado recto. El lado recto es el segmento determinado entre los puntos de intersección de la hipérbola con el segmento perpendicular al eje focal que pasa por cada uno de los focos, ¿sí? El segmento que queda en línea punteada roja es el lado recto, que me va a servir cuando quiera graficar la hipérbola, me va a servir como referencia, ¿sí? Bien, analicemos cuándo la hipérbola va a ser horizontal o vertical. En particular vamos a ver la ecuación de la hipérbola con centro en el origen, es decir, el centro siempre va a ser 0, 0. ¿Cuándo va a ser horizontal la hipérbola? Cuando los focos estén sobre el eje horizontal, es decir, sobre el eje de las X, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los vértices. Desde la fórmula nos vamos a dar cuenta que es una hipérbola horizontal cuando tengamos el signo negativo en la coordenada Y y el positivo en la coordenada X, ¿sí? La ecuación canónica es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Esta es la ecuación canónica de la hipérbola horizontal. En este caso el signo menos, como dijimos recién, lo va a tener la y cuadrado. ¿Sí? La coordenada de los vértices, si es horizontal, empiezan con el valor de a, positivo o negativo, y la coordenada y es 0. Lo mismo pasa con los focos, pero en este caso la coordenada de x es más y menos c. En el caso de las asíntotas tienen como ecuación y igual más menos b sobre a de x. ¿Por qué más menos? Porque una es creciente, en este caso la a1, y la a2 es decreciente, ¿sí? Entonces, cuando es positiva es creciente, cuando es negativa es decreciente. Vamos con la vertical, que va a ser vertical cuando los focos estén sobre el eje vertical, es decir, sobre el eje de las y. Y la ecuación canónica es la siguiente: y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. La diferencia que tiene con la horizontal es que cambian los signos ahora. El signo negativo lo tiene en la coordenada x, ¿sí? El signo positivo en la coordenada y. ¿Sí? Podemos comparar las dos ecuaciones y ver la diferencia. Siempre el que va a estar en el primer caso va a ser a cuadrado y luego va a estar b cuadrado. No depende de si uno es mayor que el otro, ¿sí? Como pasaba con la elipse. Bien, en el caso de los vértices y los focos tienen como 0 a la coordenada x ahora, ¿sí? Al estar sobre el eje y, la coordenada x es 0. El vértice 1 y 2 tiene al parámetro a y el foco tiene el parámetro c. También se modifica la ecuación de las asíntotas. En este caso, las asíntotas son más menos a sobre b de x, ¿no? Porque es una ecuación de una recta. También va a pasar lo mismo, positiva y negativa, porque una va a crecer y la otra va a decrecer. Pero cambian de lugar los parámetros, como pasaba en la horizontal, ¿sí? Bien, veamos algunos ejercicios. Tenemos el siguiente ejercicio que nos piden determinar los elementos y graficar la hipérbola. Sin embargo, podemos ver que la fórmula que nos dan no está dada en forma canónica, es decir, de esta forma. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es llevarla a la forma canónica. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Fíjense que
después del igual necesito un 1, ¿sí? El valor 1, y en este caso tengo 144. Para llevar ese 144 a 1 lo que tengo que hacer es dividir 144 por 144. Pero como es una igualdad, todo lo que haga de un lado lo tengo que hacer del otro lado. Entonces me queda de la siguiente forma. Divido a todo por 144, entonces me va a quedar cada elemento dividido por 144. ¿Sí? Entonces ahora voy a hacer 9 sobre 144, me queda un 16avos, entonces sobre 16. Y 16 dividido 144 me queda un noveno. ¿Sí? El 1 no iría, pero el 9 sí, el 9 que está abajo. Y 144 dividido 144 me da 1. Entonces ahí llegué a la forma canónica de la hipérbola. ¿Sí? Ahora tengo que determinar los parámetros de A, B y C. Entonces, ¿qué podemos obtener entonces? Que es horizontal. ¿Por qué? Porque el signo menos lo tiene la y cuadrada. ¿Sí? Esa es una forma de darse cuenta. Igual que el más en la x cuadrada. Entonces ya sé que es horizontal. Va a tener esta forma que vimos que está escrita desde el principio. Bien. Si es horizontal, el que está debajo en primera instancia es a cuadrado. Entonces a cuadrado es igual a 16. Despejo el valor de a y me da 4. B cuadrado es igual a 9, despejo pasando la raíz y me da que B es igual a más y menos 3. Tengo A, tengo B, me falta C. Siempre tengo que sacar los parámetros. Entonces, esto me da igual a través de la relación pitagórica, C cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de A y B. Reemplazo el cuadrado de A y el cuadrado de B y despejo C. ¿Sí? Que en este caso me da más y menos 5. ¿Sí? A partir de acá, como ya tenemos los tres parámetros, tenemos que calcular los elementos. Tenemos entonces que los focos tienen a la coordenada x como c. Entonces, como c vale 5, más y menos 5, ubicamos el más y menos 5 en lugar de x. Y en lugar de y vale 0, ¿no? Porque es horizontal. En el caso de los vértices llevan el valor de a, más y menos 4, como podemos ver acá, y al 0 como coordenada y. El eje real, 2 por a, entonces 2 por 4, me da 8. El eje imaginario es 2 por b, es decir, 2 por 3, que me da 6. Y voy a sacar las asíntotas en este caso. Las asíntotas, como es una hipérbola horizontal, tiene como fórmula y igual más menos b sobre a de x. Entonces, y es igual a más menos 3 cuartos de x. ¿Sí? B vale 3 y a vale 4. La excentricidad, que recordemos que no tiene que dar siempre mayor a 1, entonces es c sobre a. C vale 5, a vale 4. El resultado me da 1,25 y está bien porque me tenía que dar mayor a 1. Y el lado recto, que es 2 por b cuadrado sobre a, hago la cuenta y me da 4,5. ¿Sí? Podemos también sacar el eje focal o la distancia focal, que es 2 por c. ¿Sí? Entonces en este caso sería 2 por 5, que es igual a 10. ¿Sí? Veamos cómo queda el gráfico. Para graficar hacemos lo siguiente. Marcamos eje X y eje Y. Empezamos por los focos. ¿Sí? El foco está en más y menos 5, entonces marco un punto en F1 y en F2, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Marco los focos. Luego los vértices. El vértice está en más y menos 4, entonces menos 4 y más 4. Y el valor de B. El valor de B era 3, entonces voy a hacer 3 hacia arriba y hacia abajo y voy a dibujar este rectángulo. ¿Sí? Este lo hago para guiarme, ¿no? Entonces, repasemos. Primer paso, focos. Segundo paso, vértices. Y el valor de B. ¿Sí? Hago este rectángulo y luego las asíntotas, que pasan por los vértices de ese rectángulo y el origen de coordenadas. ¿Sí? Una asíntota y la otra. ¿Sí? Luego marco el lado recto, que el lado recto es la distancia desde un punto rojo hacia el otro. ¿Sí? Esto mide 4,5, entonces la mitad voy a hacerla hacia arriba y la mitad hacia abajo, la mitad de 4,5, ¿no? Lo mismo para este lado. Y luego voy a trazar la hipérbola. ¿Sí?
debe pasar por los vértices y por los puntos determinados por el lado recto, ¿sí? La asíntota no me lo dejaría pasar, ¿no? A la hipérbola. Eso es también para guiarme. Incluso la puedo hacer un poco más larga, así me guío un poco mejor, ¿sí? Bien, entonces, si me piden determinar los elementos, tengo que sacar A, B y C. Luego hago el cálculo de todos esos elementos y luego voy a graficar, ¿sí? Vamos con otro ejercicio. En este caso tenemos el ejercicio que me pide determinar la ecuación de una hipérbola con focos en ceros y más y menos 5 y eje imaginario igual a 6. Entonces lo primero que tenemos que determinar es si es horizontal o vertical, ¿sí? En este caso es vertical, ¿por qué? Porque el foco está en el eje Y. Si tiene coordenada X, entonces la coordenada Y es más y menos 5, el foco está sobre el eje Y. La ecuación correspondiente a la hipérbola vertical es la siguiente y empezamos a determinar los parámetros. C vale 5, ¿por qué? Porque me lo da el foco, ¿sí? El parámetro C ya lo tengo entonces. Luego me dice que el eje imaginario es igual a 6. El eje imaginario es 2 por B. Por lo tanto, si 2 por B es igual a 6, B tiene que ser igual a 3, ¿sí? Puedo despejarlo si quiero también. Luego, por la relación pitagórica voy a obtener A, que es lo que me falta para completar la ecuación. Entonces, planteo la relación pitagórica y voy a reemplazar C al cuadrado, es decir, 5 a la 2, y 3 a la 2, que es B al cuadrado. Hago la cuenta y me queda que A cuadrado es igual a 16. ¿Sí? Acá no hace falta sacar A porque la fórmula me pide A cuadrado, no A. Bien, como ya tenemos B cuadrado y A cuadrado, la ecuación que nos pide es la siguiente. Empieza con Y, ¿sí? El signo positivo lo tiene la Y, el signo negativo lo tiene la X, y debajo pongo el valor de A al cuadrado, que es 16, y de B al cuadrado, que es 9. ¿Sí? Igual a 1 siempre, ¿no? Bien, entonces vimos la hipérbola centrada en el origen. Hasta acá llegamos con este video.